A principios de año todos tenemos proyectos, ¿eh? Bueno, algunos no tienen un proyecto, pero igual les sale un proyecto de vez en cuando o dentro de poco. Tengo proyecto de un viaje, tengo proyecto de cambiar de trabajo, tengo proyecto de volver a mi país, tengo proyecto de traer a mi familia, tengo proyecto de apuntar, de abrir una empresa, tengo proyecto de hacer muchas cosas, ¿no? Y tengo proyecto de dejar la iglesia. Desgraciadamente a veces salen proyectos así. Entonces, mire, vamos a ver, hombre, evidentemente esta mañana no voy a dar la respuesta a los proyectos, pero sí que vamos a ver cómo hay que pensar y cómo hay que razonar frente a una nueva idea o un nuevo proyecto, una nueva intención o un pensamiento también. Tengo un pensamiento, también será válido. Entonces, vamos a empezar con el primer versículo, Proverbios 16, versículo 2. Empezamos que nosotros tenemos muchos pensamientos. Sabrán que los pensamientos se mueven a la velocidad de la luz. Así es, ¿eh? Porque son cargas eléctricas que conectan las neuronas. Va a la velocidad de la luz, los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos en un minuto? Pues hay cientos y cientos, por no decir miles, hermanos, ¿eh? Mientras estoy hablando, estáis pensando en cosas y no para el cerebro de producir pensamientos, ¿eh? ¿Y cuál es la persona a la cual más uno habla? A uno mismo. Bien dicho, hermano. A uno mismo. Vosotros sois vuestro mayor consejero. No he dicho el mejor consejero, ¿eh? Digo el mayor consejero. Uno se habla a sí mismo constantemente. A veces son cosas buenas y otras veces no tan buenas, ¿eh? A veces son cosas que son desviaciones del cerebro. Puede haber un poco de paranoia. A veces no me ha contestado, está enojado conmigo. Ya está, y estamos toda la semana dándole vueltas. No me ha contestado cuando realmente se le rompió el teléfono, ¿sabe? Así estamos. A veces el cerebro nos hace trabajar y nos creamos y nos construimos fantasmas y cosas que no existen, cuando realmente pues tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría e entendimiento, ¿eh? Y como tenemos muchos pensamientos y mucha gente nos bombardea de información, la tele, la publicidad, las redes sociales, hasta Satanás nos puede hablar, ¿eh? Satanás nos habla también, ¿eh? Y así pues tenemos que aprender a distinguir qué es lo que debemos hacer y qué es cómo saber quién nos está hablando y si es bueno lo que está hablando. Entonces, para un proyecto tenemos que saber, un pensamiento tenemos que saber cómo tratarlo y distinguir si es de Dios o no es de Dios. ¿Ves? Para los que tienen proyectos, dice la palabra que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo quiero hacer esto, yo me voy a tal sitio. Pero en tu propia opinión, tu propia lógica es eso. Pero Jehová es el que pesa los espíritus, ¿eh? En otra versión dice endereza los caminos o da dirección. Pesa los espíritus, es decir, pesa las mentes, pesa el pensamiento. Es decir, Él nos va a guiar siempre y cuando se lo preguntes, ¿eh? También el Proverbio 14, versículo 12 nos va a decir hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin a veces es camino de muerte. Así es, ¿eh? Cuando él me viene y dice, mire, yo por tal o tal o tal me voy de la iglesia, ¿eh? Ya, pues yo no sé, pero ¿usted cree que es del Espíritu Santo? Sí, es del Espíritu Santo. No sé, ¿eh? Hay que ver, veremos que el Espíritu no va a contradecir la palabra de Dios, ¿eh? Entonces hay que pensar bien y la consecuencia, porque muchas decisiones que tomamos son camino de muerte, no siempre de muerte física, aunque a veces, pero camino de muerte espiritual. Entonces hay que reconocer y saber qué voz nos está hablando y tenemos que probar los pensamientos, ¿eh? Podemos a veces tener
pensamientos que son de Dios y otros que no son de Dios. Tenemos que pedir al Señor que dirija nuestros pasos. Proverbios 16, versículo 9. Que el Señor dirija nuestros pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová es el que endereza los pasos. Siempre y cuando que uno se deje enderezar y se deje aconsejar. Entonces tenemos que probar nuestros pensamientos. Mire, ¿os acuerdan? No voy a leer todos los versículos que había seleccionado, solo le he dado al hermano alguna lista pequeña, pero si alguien quiere más, el estudio os aseguro es interesante, pero ve como Pedro tuvo momentos que tuvo realmente pensamientos que vienen de Dios, cuando le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tienes palabras de la vida eterna. Pero en el mismo capítulo después aparece, creo que lo he puesto, Mateo 16, 22, que el pensamiento que le decía a Jesús no era de Dios, sino era de Satanás. El mismo hombre, el mismo capítulo. Puede tener un pensamiento que viene de Dios y un pensamiento que viene de Satanás. Y esto tenemos que aprender, hermanos, a distinguirlo. Un cristiano maduro en la fe, un cristiano que vive con Dios, tiene que controlar sus pensamientos y saber ponerlos delante del Señor. Mira, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Le decía a Jesús: no hagas eso, no hagas eso, no suceda esto, no subas a la cruz, no te dejes entregar. ¿Ves? Satanás no quería que se entregara en la cruz. Entonces le ponía ¿a quién? A Pedro, con un buen sentimiento. Tenía un buen sentimiento, no quería que Jesús muriera. Era una buena, la intención era buena. Ha querido ayudarte. No, pero él ha querido hacer el bien. Ha querido ayudarte. Ha querido ayudarte, pero el problema es que el consejo venía de Satanás. Satanás usa nuestros buenos sentimientos igual que los malos. A veces con un buen sentimiento de bondad, de amistad, de querer ayudar, estamos impidiendo que el hermano se convierta o que el hermano se arrepienta. Nunca nos han dicho de no decir las cosas, nunca nos han dicho de ser amables y pasarlo todo. Yo desde luego me conocéis, ¿eh? Yo no soy un pastor colega que les va a decir, ahora hay una nueva forma, se llama... Eso me lo dijo mi hija que está en Colombia, una hermana, yo voy a hablar de Colombia, pero Colombia hay muchos hombres y mujeres de Dios. Lo llaman open pastor. Open pastor. Me dice, es un open pastor, es un pastor abierto. Ah, qué guay, qué simpático, un pastor abierto. Ah, bien, ¿y hasta dónde vamos a abrir las puertas? Cuidado. Ya saben que a veces con el buen sentimiento de querer ser simpático uno está destrozando la iglesia, ¿no? Y los hermanos que andan no en el espíritu sino en la carne se dejan engañar por la simpatía y por las palabras. ¿Quién sabe si aquí un día viene alguien y que hable bien, que os conozca y que hable muy bien, os lleva todo a una falsa doctrina? Para eso, tranquilos, siempre están los hermanos puestos por el Señor para cuidar del rebaño. En eso estoy tranquilo. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a saber lo que pensamos y distinguir lo que pensamos. Mire como el siguiente versículo dice, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo con tus buenos sentimientos y quieres ayudarme y no quieres que yo suba a la cruz. Me eres tropiezo ahora, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Ayer fue duro venir, os lo digo aquí. Fue una lucha en casa, y sobre todo en mí mismo. Estaba toda la familia reunida ahí celebrando y tuve que irme. Y fue duro. Y pues llegó mi hija. Papá, no puedes dejar por una vez un sábado, déjalo. Y era tropiezo. Y era un buen sentimiento, pero yo sé que era tropiezo. Yo tengo que poner a Dios primero, pongo a la iglesia primero. Me da igual la celebración, me da igual.
tengo que poner a Dios primero. Bueno, algunas veces tenemos que estar, hay que tener buen testimonio con la familia también, ¿eh? Eso algunas veces yo me ausento también porque hay algo que tengo que estar, ¿vale? Pero no quiero ofender a nadie, a mi familia, pero siempre que se pueda, ¿ves? Algunos buenos sentimientos no contribuyen a la edificación de uno y de la iglesia. Ni los malos menos, todavía. Pero los buenos a veces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo reconocer si un sentimiento, si un pensamiento o si un proyecto viene del Señor? Primer consejo. Cuando tienes un proyecto, tienes una idea o un pensamiento o algo, primero tienes que preguntarte si mi pensamiento está de acuerdo con la Biblia. No hay un proyecto ni un pensamiento que venga de Dios que contradiga la palabra de Dios. No necesitamos más reglas que las que hay en la palabra de Dios. Sabemos que en la palabra de Dios hay cosas que agradan y desagradan a Dios. Entonces tenemos que pensar, a ver si lo que voy a hacer corresponde con la palabra de Dios. Pero no torcer las escrituras para que cuadre con mi proyecto. Que eso ocurre mucho. Uno, ¿mi proyecto está de acuerdo con la Biblia? Esto es lo que te tienes que preguntar. Si no conoces bastante la Biblia, pregunta a los que conocen más. No preguntes consejos a los que no conocen la palabra de Dios. No te van a dar un buen consejo. Te van a dar un consejo humano. Y el razonamiento que ellos pueden tener es el mismo que tú puedes tener. Aquí no hay nadie más inteligente el uno que el otro. Ahora, el que conoce la palabra de Dios te va a dar un buen consejo. La voluntad de Dios nunca va en contra de la palabra de Dios. Puedes acercarte a los hermanos que conocen, los hermanos que predican y preguntarles, oye, mira, yo tengo esto, ¿en algo se riñe con la palabra de Dios? Si es un proyecto que tienes, que, no, voy a coger un trabajo, pero no me voy a poder congregar ya durante un año, pues no sé. Pregúntate, a ver, porque dice la palabra de no dejar vuestras asambleas, no dejar vuestra iglesia. Al contrario, yo te puedo demostrar de que es lo contrario, que si tú haces eso te vas a enfriar. Por muy bueno que creas que eres espiritualmente, con mucho YouTube y yo voy a vivir, no, te vas a caer espiritualmente. Es como dice la palabra que no nos unamos con personas del mundo. Pero hay gente que va y lo hace. No, pero yo lo hago. Pero, perdona, estás en desacuerdo. Son evidencias, ¿vale? Pero tienes un proyecto, tienes una intención de algo que no cuadra con la palabra de Dios. Con lo cual, no va a funcionar. Hay que olvidar todas las fuentes de consejos. Todas las fuentes de consejos y todas las fuentes de influencia que no vengan de Dios o de la iglesia, de la palabra de Dios. Entonces ya tendrás un buen consejo. Aquí dice en la escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada de Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión y para la corrección. Mire, enseñanza, reprensión, corrección. Mire qué bueno para nosotros, ¿no? Para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, pregúntate siempre si lo que vas a hacer corresponde con la palabra de Dios. Me dice, no, es que yo tengo ese proyecto, pero va a destruir mi familia. Pues piénsatelo. Piénsatelo. Desde luego aquí
del gobierno de la iglesia, pastor y ancianos, nunca nadie le dará un consejo que va a destruir su familia. Por muy bien que, por mucho sentimiento de amor que pueda haber, pero ojo, ya he dicho antes, los buenos sentimientos, cuidado con lo que les aconsejáis a los hermanos, porque el que aconseja toma una responsabilidad, sobre todo si dice que es de parte de Dios. No os dejéis aconsejar por cualquiera, por cualquiera. Después, segundo punto, segunda pregunta que hay que hacerse: ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Es fácil, es una pregunta fácil, pero ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Yo, este hermano, pues mira, ¿hubiera hecho Jesús en tu lugar? No. Recuerda la enseñanza. Entonces, para eso tienes que conocer la palabra y saber qué hubiera hecho Jesús. Si tú no sabes qué hubiera hecho Jesús, pues para eso déjate aconsejar por los que el Señor ha puesto en la iglesia para eso. Para eso. El Señor pone personas en la iglesia para vuestro consejo e instrucción. Usarlos. Son dones que Dios ha dado a la iglesia. Los ministerios son dones que el Señor da a la iglesia. Si hay un ministerio de Dios, es porque va a haber también un consejo de Dios. ¿Entienden? Entonces, cuidado. Filipenses 2:5 dice que haya en vosotros la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. La manera de pensar. No podemos pensar como los del mundo, con los valores del mundo, con los consejos del mundo, sino tenemos que pedir el consejo de Dios. Nosotros, nuestra única influencia tiene que ser la del Espíritu Santo, no del mundo que nos va a aconsejar aquí. Incluso a veces nos quieren aconsejar cómo hacerlo los cultos, y hay iglesias que se han dejado penetrar por aconsejadores que eran amigos. Es que esto, ¿entiendes? Son amigos. Todo está siempre en sentimientos que parecen buenos, que al final no están bien. Los pensamientos tienen que ser pensamientos del Señor. Mire, los pensamientos son como pajaritos. Eso lo dije alguna vez. Los pájaros que vuelan alrededor del árbol, ¿no? Hay muchos pájaros ahí, sobre todo en los parques. Pero una cosa es normal, no podemos impedir porque producimos pensamientos. Pero no tenemos que dejar que ese pajarito haga un nido en las ramas, en nuestra... ¿Entiendes? No tienes que permitir que un pensamiento que no es de Dios haga un nido en tu cabeza y se quede ahí. Porque también tendrá él su fruto, su influencia. Cuando sabes que un pensamiento que tienes no es de Dios, échalo fuera en el nombre de Jesús. No dejes que haga hijos, que sea una raíz de amargura, que ese pajarito ponga huevos y le salga a otros pajaritos. No lo dejes, que un pensamiento que no es de Dios anide en tu cabeza, porque te va a dar malos consejos. No tenemos que dejar que pensamientos que no son de Dios se instalen en nosotros. Pero la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Está en Santiago 14:17. La sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. La sabiduría, pedir al Señor la sabiduría. Amén. Y los pensamientos, los pensamientos sean de Dios. Tenemos que pensar como pensaba Cristo. Amén. Tercer punto. Tercer pregunta buena que uno se puede hacer. ¿Está mi familia en Cristo? Es la iglesia. Es el gobierno de la iglesia que le conocen. ¿Está de acuerdo con esta decisión? Son como los semáforos en verde. Tengo un proyecto. Lo primero que dijimos, si cuadra con la palabra de Dios. Primer semáforo en verde se enciende. 2, si Jesús hubiera hecho eso. Segundo semáforo en verde que se enciende.
3, ¿está la iglesia de acuerdo con lo que les estoy proponiendo? No, yo tengo el proyecto de casarme con un hombre inconverso, pero él se convertirá. Cojo algo evidente para que comprendáis. Y los hermanos que andan con Dios, que son los que Dios ha puesto para aconsejarle, son hermanos que están confirmados en la fe, que tienen experiencia en la palabra de Dios y en la iglesia. Y le aconsejo, no lo hagas. No, pero yo lo hago. Pero yo te digo que no lo hagas. ¿Está el pastor de acuerdo? ¿Están los ancianos de acuerdo? ¿Están los hermanos? ¿Les parece correcto? Yo quiero predicar. Hay que esperar que la luz de la iglesia esté en verde. Yo creo que por ocuparme de la contabilidad. Ah, sí, pero llevas un mes, no te conocemos bastante. Estoy igual, el primer mes vas muy bien y dentro de un año abandonas. Tenemos que probar. Ellos no saben. Para un proyecto tienes que ver si la iglesia le parece bien. Los que andan con Dios, el que anda en pecado seguramente le parecerá bien. Pero si alguien te ama en Cristo, sabrá decirte que no en un momento oportuno, para que no te equivoques. Entonces es peligroso iniciar un proyecto sabiendo que los hermanos que andan con Dios le han dicho que no lo haga. Le han aconsejado no lo hagas. Es molesto, ¿eh? Se equivocan todos, yo tengo razón. Ojito, ¿eh? Que no te pase como el rey Saúl. Escucha el consejo de los que Dios ha puesto para eso. Pregúntate si los que andan con Dios les parece bien. Ves a ver personas que tienen experiencia en la vida. La hermana Margarita, una persona de oración que lleva muchos años en el Evangelio, conoce la palabra, fiel a la iglesia, viene a la oración. Los que no vienen nunca a la oración, yo os digo, hermanos, evitad pedir consejo. Yo no voy a pedir consejo a alguien que no viene nunca a los cultos de oración. Seguramente si no viene, al menos que sea por razón de trabajo, que puede ser, ¿no? Yo a veces también tengo que llamar a Lisandra o llamar a otro que me sustituya porque no, por el trabajo no puedo venir. Pero alguien que no tiene costumbre de venir a la oración y podría venir, cuidado, y podría, yo no es alguien que yo pediría consejo. Yo pediría consejo a alguien que sé que anda con Dios. Porque el que lo hace aquí es que lo hace en casa. Significa que es alguien que ora. Entonces alguien que está conectado con Dios. Y es alguien que puede que le dé un buen consejo. Pero alguien que no viene a la oración, no viene a las vigilias, no viene a los ayunos, que nunca está en los momentos de la batalla de la iglesia, yo a ese no le voy a dar un consejo, porque el consejo que me va a dar es de hacer lo mismo que él. Y yo no quiero hacer lo mismo que él, porque por muy bien que me caiga, no quiero escuchar los buenos sentimientos. Los buenos sentimientos hay que crucificarlos en la cruz también, como los malos. Tenemos que ser una persona nueva en Cristo. No queremos buenos sentimientos, queremos los sentimientos que estaban en Jesucristo. No es lo mismo. Una nueva persona en Cristo, con la inteligencia renovada en Jesucristo. Entonces Él te dará un buen consejo. Y si no sabe, tendrá la prudencia de no decir tonterías, sino callarse. Porque la Biblia dice que el que habla mucho, peca mucho. Entonces dirá, mira, no lo sé, pero voy a orar por ti. Pero yo quiero la respuesta ya. Si tengo que comprar el boleto mañana. Pero escucha, vamos a esperar que sea la voluntad de Dios. Los impacientes no, pocas veces cumplen los planes de Dios, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántos tienen proyectos aquí para este año? Amén, amén, amén. Pero ok, levanta la mano, amén. He elegido bien, ¿eh? Amén.
Algunos tienen dos proyectos. Lisandra, levanta las dos manos. Buscar el pensamiento del Señor y no el pensamiento de la carne. Alguien que, francamente, alguien que no toma Santa Cena. Perdón, no quiero acusar a nadie. Ya voy a empezar a ser desagradable y durante la semana diré, ay, he sido demasiado duro. Y llamaré a Yael, dice, me he pasado. Mano, perdone, es que no quiero que os sentáis mal, pero voy a decir igual. Hermano, que no tomas Santa Cena y estás bautizado. Si es que actualmente no andas con Dios, voy a mirar al suelo, ¿vale? Porque si no, uno va a decir, ¡ah, me ha mirado! Si no andas con Dios, ¿qué consejo me vas a dar para mi vida? A ti voy a preguntarte, a ti preguntarte a ti, que tú no andas con Dios, que me des un consejito. Yo contigo no quiero ningún consejo. Es más, quiero que me digas cómo lo haces para no hacer como tú. Porque yo no quiero acabar como tú. Porque podría ser que Satanás me tendiera una trampa. Pero voy a ver a alguien que sé que no va a decirme las cosas para que me ponga contento, pero me va a decir verdades. Dice la palabra que más vale la herida de un amigo que el beso de un enemigo. Así lo dice. Ah, mira lo que me ha dicho, me ha hecho daño. Este pastor es brutal. Y seguramente. Pero dice la palabra que más vale la herida de un amigo que el beso de un enemigo. Entonces, está la iglesia, los que Dios ha puesto, los que andan con Dios de acuerdo con mi proyecto. Oye, si te dicen, pues sí, es muy buena cosa. Hemos orado. Bueno, si te lo dice inmediatamente, ten cuidado. Si te lo dice al cabo de una semana, he orado y tengo paz, entonces igual es eso. Amén, hermano. Cuando falta dirección, no sé qué elegir. El pueblo caerá. Cuidado, si no hay dirección, si no hay alguien o algunos para dar la dirección, el pueblo caerá. Sí es. Pero me da malas cosas. No, si te da dirección, así no caerás. El pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Bueno, muchos consejeros, habría que ver la traducción. No cualquier consejero, alguien que ande con Dios. La iglesia es la referencia de la sabiduría. La iglesia es ilustrada e inspirada por el Espíritu Santo y es la que tiene la verdad y la sabiduría. Con lo cual es ahí donde tú vas a coger, porque es inspirado por la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en los que andan con Dios que te van a dar un consejo del Señor. Amén. Pues eso es otra luz verde que se abre para tu proyecto. Después, otra pregunta. ¿Es compatible este proyecto con la manera con la que Dios me ha creado? Es decir, ¿es razonable? Es un proyecto que, no sé, si uno sabe que, cojo un ejemplo, si uno sabe que canta, fatal, y alguien le dice, no, tú tienes que ir a la alabanza, exagera para que entendáis. Alguien al final tendrá que decirle, pero ¿quién te ha dicho que cantas bien? Alguien que te quiere mucho con esos buenos sentimientos, que te ha querido agradar y te dice, sí, buena idea. O es alguien que no ama al grupo de alabanza, vamos. Es una exageración. Vamos a ver. Es compatible con los dones que Dios te ha dado, con los, ¿entiendes?
Sé que todos tenéis una especialidad, todos tenéis una habilidad que Dios os ha dado. Úsala. Úsala. Y Dios no te va a decir, no, pero claro, a mí este proyecto no es lo que yo hubiera hecho, la verdad, no, pero yo sé que Dios me va a transformar, ten cuidado. Sé razonable. Dios es un Dios de paz y de orden. Hay personas que Dios les ha dado, pues, una capacidad de gestión, ¿vale? Una inteligencia para gestionar las cosas. Otros le ha dado dones otros para aguantar, bueno, estar con los niños. A mí no me lo ha dado. No, es broma. Otros, ¿entiendes? Tiene que ser un proyecto que se te parece, que es compatible contigo. No tengas miedo, Dios tiene un plan especial para ti. Hay un plan para cada uno, para trabajar en la obra de Dios. No cojas el plan de otro. Otro te puede influenciar para que hagas algo que no va a ser bueno para ti, ni para la obra. Tiene un proyecto que no tiene nada que ver contigo. No, seamos razonables. Efesios 2, versículo 10 está ahí, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay personas que han sido preparadas desde la niñez. Dice, yo ¿por qué he nacido? Cojo un ejemplo. He nacido en un hogar cristiano. He tenido el privilegio y la bendición de ser enseñado, corregido, direccionado, preparado. Para cuando llegue a la madurez, poner todo lo que le ha sido enseñado y dejarlo en el bolsillo y quedarse en casa. No. Eso es la escuela de Dios, que prepara. ¿Para qué? Para hacer una obra que Él había preparado ya de antemano. ¿Entiende? Cojo un ejemplo. Yo me estaba preparando para ser pastor en Francia. Y ya estaba estudiando, hacer los estudios, y mi pastor de Biarritz. Pero por mi trabajo, estaba trabajando en Vitoria y me congregaba entre semana en Vitoria y después en Logroño. Y ahí me congregaba en Logroño y ahí eran todos latinos. Yo no había visto un latino en mi vida. Ni un latino ni un marciano, no había visto nunca. Pero cuando llegué ahí, estuve en casa de la hermanita Estela, que yo le quiero mucho. Y me alquiló una habitación y yo iba a trabajar y entre semana conocí al pastor Gilman Romero, que era de Venezuela, y empecé a aprender la música, empecé a aprender las canciones y ver como las personas, como, ¿sabes? Un poco como un baño, ¿no? Así. Tuve la escuela de Dios. Yo tenía otro proyecto, a mí me estaban preparando para irme a alguna ciudad de Francia, pero Dios me llamaba aquí. No era la preparación que yo creía que tenía que ser, era otra preparación que Dios había hecho, preparado. Hasta que llegué aquí y ya estaba más o menos acostumbrado. ¿Comprenden? Dios ha preparado buenas obras de antemano y Él va a dar la preparación. Entonces en el momento de hacer la obra, dice, estoy preparado. Tú mira el recorrido, mira la enseñanza que has tenido y dices, sí, la verdad cuadra. Ahora comprendo, ahora entiendo por qué Dios me ha hecho pasar por ese camino. Ahora lo comprendo, era para ahora, para esta obra. Entonces, si ves, dice, tengo un pensamiento de irme de la iglesia. Vamos a ver, Dios te prepara para una obra, te pone, y de repente Dios te va a decir también, como aquella chica que vino una vez, me dice, el Espíritu Santo me enseñó que tengo que estar en esta iglesia, el Espíritu Santo. Y al cabo de 2 meses el Espíritu Santo le había enseñado de ir a otro sitio, el Espíritu Santo le hablaba cada 5 minutos y al final iba como un pollo sin cabeza.
No. Dios es un Dios de orden que nos prepara durante años para obras que Él había preparado de antes, para que anduviésemos en ellas. Nos preparó. Nos preparó. Mira, lo pone aquí, no lo digo yo. Nos preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ha sido preparado. Entonces yo te digo, pide al Señor un don de fe, que el Señor dé un don de fe a tu vida. Que diga, Señor, ¿en qué me has preparado? ¿Para qué obra me has preparado? ¿Para qué trabajo tú me has preparado durante estos años? O todo lo que has aprendido a la basura no sirve para nada. Ten cuidado. El que se le ha dado mucho, se le pedirá mucho, dice la palabra. Has aprendido, tienes que cumplir. Porque el Señor te pedirá cuenta. Son talentos que Dios ha dado para que tú fructifiques. No comportarse como personas que nunca han recibido nada y que no conocen nada como los del mundo. No. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que andes en las obras que Él preparó, que Él te preparó para esas obras, para que anduvieses en ellas. Amén. Eso es un buen consejo. Es un buen consejo eso. Entonces, mira a ver si es compatible con la manera que Dios te ha creado. ¿Entiendes? Tú sabes cómo Dios tú sabes lo que te gusta. Tiene que ser compatible. Amén. Bueno, siguiente punto y el último. Hay personas, Dios me ha dicho que hagas eso. Por eso ya creo que a estas alturas ya sabéis todos que eso no es así, Dios puede confirmar algo que ya tenías en tu corazón. Pero Dios me ha dicho que, no sé qué, alguien me contó hace poco. Uno le dijo, tú vas a caer embarazada, tendrás un hijo este año. Y no estás ni casada, ¿sabes? Cosas así. Así. ¿Sabes? Bueno, tener un hijo con este hombre y no es tu marido, ¿no? Bueno, exagero un poco, pero hay cosas así. Yo diría que casi es lo más bueno, no es lo más importante, pero es muy importante. Tengo paz. Dios es un Dios de orden y de paz. Tengo paz en mi corazón con este proyecto, o este proyecto de boda, este proyecto de... ¿Tengo paz o no tengo paz? Es mejor tener paz, pero el Señor, si pides al Señor que te guíe, si no es de Dios, verás que no tendrás paz. Si un proyecto tiene muchos obstáculos, hay muchos problemas, pero yo continúo, a pesar de todos los obstáculos, igual es bueno dejarlo. No, yo quiero, pero escucha, si no es el momento, no es el momento. Ya llegará el momento. ¿Cuánto hemos peleado para que Merari viniera? ¿Se acuerda? Pero hubo a veces dice, pero no es posible. Hasta un día se les acabó los pasaportes en Honduras. No tenían pasaporte. No había. ¿Cómo puede ser? Bueno, no puede venir porque se les ha acabado. Madre mía. Mire, vamos a dejarlo y cuando las cosas... Y aquí está, esta mujer está aquí. Está aquí. Vale. Al final, el Señor ha respondido en su tiempo, en su momento. Cuando un proyecto tiene demasiados obstáculos, hermanos, retiraros. Sed sabios. El Señor abrirá la puerta. Cuando uno está con un proyecto de noviazgo y hay demasiados obstáculos, discusiones, problemas, cambia. Deja eso. Señor te dará un hombre de Dios, un hombre de la Biblia. Pero si hay muchos obstáculos, muchos problemas, pero sigo adelante y adelante y adelante, tú verás. Una persona, hace poco, que yo le dije, no te cases. Este hombre no anda con Dios. Es un inconverso. Puede ser un simpatizante, es decir, haber sido instruido, sí, pero
es totalmente inconverso, no te cases. Al final se ha casado. No hizo caso del consejo. Hoy día ya no la vemos. Ha desaparecido. ¿Usted ve? La palabra de Dios dice la verdad. Tenemos que escuchar a Dios, conocer al Señor para reconocer su voz. Amén. Proverbio 16:3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Aquí casi todos habéis levantado la mano, ¿no? Que tenéis proyectos y tenéis intenciones. Espero que este mensaje os sirva de guía. Recordar 5 puntos, 5 preguntas que hacerse. Y es para al final vuestra vida. Es al final para que uno ande en las obras que Él ha preparado de antemano. Amén. Todo lo que te alejará de esas obras viene del enemigo. Claro, no es fácil, puede haber dificultades, pero Dios nos preparó. No es bueno poner a alguien que no está preparado en un servicio. Hay una preparación, hermanos. Moisés fue preparado 40 años en Madián. Lo dijo ya él ayer. Para estar preparado para la misión. Y José, para gobernar Egipto, fue preparado en la cárcel. Pero fue preparado. Tú también tendrás que ser preparado para servir a Dios. Amén. Quizá ya lo eres y solo hace falta ponerse en marcha, hermano. Amén.